¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy la doctora Lourdes Posadas Ruiz, médico estético en la ciudad de Madrid. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, es la continuación de nuestro tema anterior que viene a ser la rosácea. Bueno, como comentamos la vez pasada, la rosácea es una enfermedad autoinmune, inflamatoria crónica, que tiene un componente genético, heredable. Si tenemos antecedentes familiares, bueno, hay mayor predisposición a que podamos padecer de esta enfermedad. Y también tenemos, por ejemplo, cuando existen ciertas alteraciones autoinmunes concomitantes. Por ejemplo, si tenemos un paciente que también sufre de otras enfermedades autoinmunes a nivel de otros órganos, ya sea como por ejemplo la tiroides, entonces debemos también sospechar que eso pueda estarse dando en otros órganos. Y bueno, la prevalencia y la incidencia es muy parecida tanto en mujeres como en hombres, pero vemos un porcentaje un poco mayor en mujeres. Y además de esto, cuando se da en los hombres puede llegar a ser un poco más grave. Aparte de esto, también hay que tomar en cuenta la población en que se da. Si bien es cierto, se da a nivel mundial, puede verse más en las personas que son caucásicas y suele presentarse más alrededor de los 30 años. Y bueno, ¿qué signos clínicos podemos tener y qué también nos comenta el paciente? Bueno, algo característico, como bien dice su nombre, viene a ser el enrojecimiento facial, pero a nivel sobre todo central, es decir, en la nariz, en las mejillas. Entonces, cuando vemos un enrojecimiento a este nivel y sobre todo que se dé por factores desencadenantes, ya sea por ejemplo la exposición solar, ciertos alimentos picantes que generen vasodilatación, también el frío, también el estrés. Entonces, estos vienen a ser algunos tips, datitos para poder ir encaminando el diagnóstico. Muy aparte de esto, es importante hacer la diferencia con el acné, porque como comentamos la vez pasada, hay diferentes tipos de rosácea. Entonces, uno es la rosácea por la vasodilatación, donde se pueden evidenciar también las telangiectasias, sobre todo a nivel de la nariz, que es esta vasodilatación. Y otro viene a ser ya cuando vemos una rosácea tipo acné, cuando vemos pápulas y pústulas. Pero claro, haciendo este bien diagnóstico diferencial, haciendo esta buena disquisición clínica, no va a existir ningún inconveniente. Entonces, tenemos que diferenciar qué tipo de rosácea está presentando el paciente. Si presenta una rosácea con un enrojecimiento marcado, con telangiectasias, o de repente está en una fase más tipo acnéica, de pápulas, de pústulas. Y después también tenemos rosáceas, por ejemplo, un poco más graves, cuando ya vemos un engrosamiento de la piel, sobre todo a nivel de la nariz, que esto se llama la famosa rinofima. Esto se ve con mayor frecuencia en los hombres, pero igual se puede dar en los dos sexos. Y claro, en este caso también hay un tratamiento un poco diferente, que eso es lo que vamos a comentar a continuación. Y también se puede presentar la rosácea ocular. Entonces, estamos viendo que hay diferentes etapas de la enfermedad, diferentes formas clínicas de presentación y de esto depende mucho el tratamiento. Marcas muy buenas para la rosácea, la Roche-Posay, Bioderma, la R Rosalia, que es una excelente crema. Esta crema que se puede utilizar tanto en la mañana como en la noche, siempre con una buena limpieza y utilizando pues un gel limpiador que sea para pieles sensibles, que te puede eliminar el sebo, las impurezas, pero sin generar más daño. Y luego de esto aplicar esta crema y estas cremas van a cumplir justamente esta función del metronidazol, de la ivermectina, que nos sirve para disminuir la inflamación. La rojez es como un calmante también. Y no solamente eso, sino que hay que recordar que la función de la ivermectina va a la par también con los ácaros. Porque así como habíamos hablado del Propionibacterium acnes a nivel del acné, pues el Desmodex viene a ser un ácaro causante de la rosácea. Entonces, como hemos visto, es una enfermedad multifactorial. Entonces, en este caso serían generalmente las cremas que vamos a utilizar en tratamiento para la rosácea,
Pero también cuando ya vemos que la rosácea está en este estadio del acné, podemos utilizar la doxiciclina, que sigue siendo en este caso el medicamento de excelencia para el tratamiento tanto del acné como de la etapa acnéica de la rosácea. Y también hay que recordar que muy aparte de los buenos tratamientos que puede tener el paciente en casa, es muy importante complementar con los tratamientos en cabina para poder ver resultados un poco más rápido y que todo esto sea más placentero. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una rosácea que se encuentra en esa etapa de la vasodilatación, donde predomina el enrojecimiento, las telangiectasias, en este caso lo más apropiado es utilizar o bien la IPL o podemos utilizar también el láser diodo. Entonces, este láser diodo ha demostrado excelentes resultados en pieles sensibles, en pieles con rojez. El paciente puede reincorporarse a sus actividades sin ningún problema. Eso sí, siempre con su mejor aliado, el fotoprotector solar. Factor 50 cada 3 horas diariamente. Y eso sí, hay diferentes tipos de fotoprotectores dermatológicos, claro está, pero sobre todo cuando hay pieles atópicas sensibles o con rojez tipo rosácea, es importante indicar un tipo de fotoprotector solar mineral que contenga óxido de zinc. Entonces, eso sería también como un tip para tener mejores resultados. Entonces, como estaba comentando, estos vendrían a ser los tratamientos en cabina cuando estamos en esa etapa de rojez, cuando queremos eliminar las telangiectasias, y eso lo podemos tratar muy bien con el láser diodo. Ya cuando tenemos, por ejemplo, una rosácea que ya esté en un estadio más avanzado, donde se evidencia ese engrosamiento, esa fibrosis, sobre todo, por ejemplo, en la nariz, la famosa rinofima, en este caso sí tenemos que tratar, por ejemplo, con un láser CO2 fraccionado. Pero eso sí hay que tener mucho cuidado porque el láser CO2 fraccionado no es la primera opción para rosácea, mucho menos para la etapa de la rojez. Entonces, al ser un láser ablativo, podríamos generar más daño. Entonces, siempre hay que ver riesgo-beneficio. Generalmente, primero tendríamos que tratar esa fase de la rojez, esa fase de la vasodilatación, de las telangiectasias, con el láser diodo, o bien sea con la IPL, y luego ya podríamos enfocarnos en la rinofima con el láser CO2 fraccionado y se ven excelentes resultados, no solamente clínicos, sino muy estéticos. Entonces, como hemos visto ya con este avance de la medicina estética, también de la dermatología, pues ya se hace un poco más placentero para el paciente. También recordar que, por ejemplo, en la Roche-Posay y en Bioderma hay fotoprotectores solares especiales para pieles sensibles, para pieles con rojez tipo rosácea, que vienen también con maquillaje dermatológico. Entonces, puede cubrir la rojez mientras eso va trabajando por dentro durante esos días, durante esas semanas. Entonces, otro dato importante, si bien es cierto, estos tratamientos te ayudan a controlar la enfermedad, es una enfermedad autoinmune, es una enfermedad crónica, hay que tomar en cuenta que para un buen mantenimiento no solamente son los controles, las sesiones en cabina, sino también los factores desencadenantes. Entonces es muy importante que el paciente pueda hacer esa disquisición en qué momento se está evidenciando, por ejemplo, la rojez. Entonces, claro, cuidado con esas exposiciones solares. Por eso, no solamente en cuanto a la exposición, sino aquellos pacientes que dejen de usar el bloqueador solar. Esta enfermedad es de ese tipo de enfermedades de la piel en la cual tu mejor aliado va a ser el fotoprotector solar. También tener mucho cuidado con los alimentos que consumimos, con también la exposición al frío y no solamente eso, sino también el estrés. Por eso es muy importante el estilo de vida saludable, sobre todo para enfermedades autoinmunes tipo rosácea, tipo vitiligo también. Entonces, hemos visto esta gama de tratamientos. Ya cuando, por ejemplo, tenemos una piel que ya está controlada, que ha seguido todo este tratamiento luego de 6 meses y ha pasado muy bien los controles, podríamos, por ejemplo, para rejuvenecimiento facial, para cerrar los poros, como un complemento también para nutrir la piel, utilizar, por ejemplo, el Dermapen. Eh, asociado con el plasma rico en plaquetas. Entonces, cuando hay estos factores de crecimiento, pues
Esto nos ayuda a regenerar mucho mejor la piel y que de por sí también eso va a estimular el colágeno, va a estimular la elastina. Entonces ya sería un tratamiento más holístico, más completo. Entonces sí, ya estamos en una etapa en la cual la rosácea y el vitíligo, que lo vamos a hablar, profundizar mucho más en otro capítulo, ya no son enfermedades tan incapacitantes o enfermedades que te generen tanto problema estético. En la actualidad, cuando se sigue este buen protocolo, este buen procedimiento médico, pues los resultados son muy buenos y duraderos. Entonces, así como tenemos enfermedades sensibles como la rosácea, también, por ejemplo, se puede presentar problemas de dermatitis atópica en la piel. Entonces, en estos casos, también, por ejemplo, un tratamiento en cabina muy importante viene a ser el láser excimer. Como comentamos la vez pasada, el láser excimer te disminuye la inflamación y sobre todo te controla los brotes en los casos de la psoriasis y te permite esa pigmentación en los casos del vitiligo. Entonces, sí, en un próximo capítulo vamos a profundizar cuáles son todos estos beneficios del láser excimer, sobre todo en los casos de psoriasis y de vitiligo. Pero sí tomar en cuenta que esto también sería un excelente complemento para pieles sensibles, pero sobre todo las atópicas como la dermatitis atópica. Entonces, en esos casos de mucha resequedad, de mucho prurito, que no solamente se ve pues en la etapa de los lactantes, se ve también en la vida adulta. Entonces, en este caso, buenos complementos, cremas dermatológicas de Bioderma, por ejemplo, de CeraVe. CeraVe sobre todo para tratar la resequedad. Cuando tenemos un problema donde el prurito es lo que está primando, Atoderm de Bioderma es una excelente opción. O también tenemos, por ejemplo, Lipicar. Entonces, en este caso, estas cremas de estas diferentes compañías dermatológicas dan excelentes resultados. Entonces, con una buena higiene de la piel, hay que hidratar bastante la piel con el humectante, utilizar emolientes y al utilizar pues Atoderm estamos disminuyendo la resequedad, estamos hidratando, humectando la piel y al mismo tiempo estamos disminuyendo el prurito. Entonces de esta manera también estamos evitando infecciones, porque en ese caso pues ya el tratamiento sería un poco más profundo. Por más que tengamos una correcta higiene, siempre se quedan impurezas debajo de las uñas, entonces el paciente se está rascando y eso podría generar un riesgo de infecciones. Entonces, básicamente, ¿a dónde estaríamos apuntando? A la resequedad, a la inflamación, al prurito y a evitar las infecciones. Entonces también un buen complemento en cabina sería, por ejemplo, utilizar el láser excimer, que da excelentes resultados. Es un láser que no te genera dolor, no te genera disconfort y también muy parecido en cuanto al láser diodo, que puedes reincorporarte a tus actividades sin ningún problema. Y siempre recordar que el mejor aliado es el fotoprotector solar. Entonces espero que les haya gustado mucho el video de hoy, bastante ilustrativo, bastante instructivo. Y ya en el siguiente capítulo podríamos profundizar muy bien sobre el láser excimer y otras enfermedades inflamatorias de la piel.